Mi nombre es Adilberto Ramírez Huaraca. Tengo el gusto de presentar uh, esta investigación brevemente relacionado a los chancas y los cusqueños o incas. Vamos al origen. Cuando los cronistas Inca Garcilaso de la Vega, Pedro de Cieza de León le preguntan ¿de dónde son ustedes?, los chancas responden y le dicen: nosotros venimos de Castrovirreyna, de la laguna Orojococha, Choclococha. Esa es nuestra pacarina o el origen. Y efectivamente, cuando uno observa por el medio de estas dos lagunas que existen en la provincia de Castrovirreyna actual, pasa el camino hacia la zona de Ayacucho y Apurímac. Entonces los chancas estuvieron asentados en la cuenca del río San Juan, Aurahuacho-Pamarca, y en la cuenca del río Huachos y Villa de Arma. Y en esta zona uno puede observar en los ambos vertientes los andenes, y son altamente productivos tanto en la agricultura como también en la ganadería. Y tiene muchísimos riachuelos y puquiales durante el año, mantiene. Es decir, todos los riegos han sido muy antiguos, y eso podría demostrar que efectivamente vivieron cerca de 40.000 soldados chancas, y era una zona en la que pues podía habitar poblaciones muy grandes. Incluso hay ciudadelas, que lo llamo la ciudad de las cuevas de Chiclanco, la ciudad de las cuevas de Ocrospampa, y también hay puentes tallados vivos en piedra. Y algo más, cuando el virrey Toledo visita a la zona de la mina Santa Bárbara, llega justamente a esta zona, y los pobladores le reciben con galas y también con los cinches. ¿Y qué son los galas? Los galas son justamente los danzantes de tijera, que tienen mucha relación histórica con esta zona. Y también los cinches, que eran, digamos, los soldados. Efectivamente, eso eran pues los chancas, ¿no? Entonces, es interesante, todo va armando el rompecabezas. El segundo sería la invasión. ¿Por qué los chancas invaden Ayacucho y Apurímac? Justamente al aumentar la población, van en búsqueda de alimentos, en busca de terreno para poder sobrevivir. No fue porque ellos quisieron, sino van en busca de nuevos terrenos, al aumentar tanta la población. Es así que llegan a invadir hasta el Cusco, en la época del periodo de Huiracocha, y él tuvo que huir hacia la zona de Machu Picchu. Y en esa huida, al ya tomar posesión los chancas a Cusco, que hacen una batalla casa por casa, surge y genera, digamos, un movimiento liderado por el Inca Pachacuti. Entonces la resistencia se mantiene allí, y por eso que los incas de nuevo se reorganizan, pero muy hábilmente lo llevan a la zona que se llama el Valle de las Sangres, que es lo que se conoce en quechua Yahuarpampa. Pero en esta zona no había piedras, y si los chancas tenían como arma de guerra la huaraca, entonces al no haber piedra, el huaraca no funciona. Y es obvio que tuvo que ser derrotado. Y luego, después de esa derrota, no se someten. Los chancas huyen y se refugian en la actual zona de la región Amazonas, lo que es la arqueología de Acuela, que efectivamente sus viviendas también son circulares y coincide con los idiomas del quechua, tanto de esa zona de Amazonas como también la zona de los chancas. Entonces, como estaban enfrentados estas dos naciones, los chancas querían seguir avanzando hacia el sur, los incas o cusqueños querían seguir avanzando hacia el norte. Entonces difieren en esta batalla. Entonces ganan los incas y luego avanzan pues hacia el sur y funda el imperio de los incas.
Pablo Macera, un historiador muy conocido, afirma y dice, si en esta batalla hubiera ganado los chancas, no hubiera llamado Imperio Inca, sino Imperio Chanca. Y él agrega, pero los chancas tienen infinidad de información teórica. Por ejemplo, tenemos Huamán Pumayala, tenemos Pedro Cieza de León, Inca Garcilaso la Vega, infinidad de escritos, teorías registradas. Pero no hay una evidencia arqueológica donde han vivido estos pobladores. ¿Cuál es su origen? Entonces todos dicen, no, es Ayacucho, pero no hay una ciudadela que pueda haber, digamos, albergado a esta cantidad de personas. Hablamos de 40.000 soldados, eso dicen los cronistas. Entonces yo estoy en condiciones de afirmar de que efectivamente esas arqueológicas sí existen y estaría en las cuencas del río San Juan y el río Huachos, Villa de Arma. ¿Por qué? Porque en esta zona existen 3 ciudadelas grandes. Una se llama Astobamba, que más o menos estamos hablando de cerca de 800 a 1000 viviendas circulares de pura piedra. Y Astobamba. Y justamente uno de los jefes chancas que peleó en la batalla de Yahuarpampa es Asto Huaraca. Astobamba, Asto Huaraca. Qué coincidencia, ¿no? La segunda ciudadela es Llacta Llacta, que en castellano significa la ciudad de ciudades. Más o menos aproximadamente 1500 a 1800 viviendas, cuyo jefe haya sido Umay Huaraca. ¿Y qué cosa significa Umay Huaraca? Es cabeza, jefe de los chancas. Y luego una tercera ciudadela que se llama Taurimarca, que está encima de Palca, y que cuyo jefe era Huamán Huaraca, el embajador de los chancas, porque antes de invadir al Cusco, ese jefe chanca fue a comunicarle que los chancas iban a invadir al Cusco y por lo tanto que se rendieran y se sometieran. En este marco podemos decir que las evidencias existen. Y aquí tengo fotografías, más de 1000 fotografías maravillosas, grandiosas, que podemos visualizar todas las evidencias que le estamos hablando de la parte arqueológica. Entonces es maravilloso, existen más de 1000 fotografías, evidencias que en algún momento seguramente lo vamos a ir mostrando. Por ejemplo, esta es un muro. 2 muros, como casi se parece a los muros de la muralla de los chinos. Y son 2 murallas inmensas, un anillo, ¿no? Que protege a una de las ciudadelas. Tenemos acá, como ustedes podrán ver, no son piedras en cero, son viviendas circulares. Varias viviendas circulares. Y algo más, aquí tenemos una foto del puma. Y los chancas se identifican como símbolo del animal al puma, ¿no? En ese sentido aquí tenemos los andenes. O sea, son evidencias que no podemos descartar. Aquí tenemos los restos, los huacos, etc. Es decir, tenemos maravilla en nuestra zona y sintámonos orgullosos de ser descendientes de grandes hombres y personajes en la historia, y tenemos que tener la idea muy clara. Hay que conocer nuestro pasado para comprender el presente y construir nuestro futuro. Niños y niñas, siéntanse orgullosos de ser descendientes de grandes guerreros chancas que construyeron grandes construcciones, arqueologías en esta zona de nuestro Perú. Así que niños, a leer mucho, a estudiar mucho, amen a nuestro Perú, sean orgullosos porque descendemos de una nación que tiene mucha historia. Muchas gracias.